Capítulo número 16. Tutela. Concepto. Las personas que son sui iuris no están sometidas a ninguna de las potestades clásicas, no están bajo la patria potestas, ni sometidos a la dominica potestas, ni sujetas a la manus de marido alguno, ni han sido dadas en mancipium. No obstante, ello, y si bien ostentan la plena capacidad de derecho, ya que pueden ser titulares de derechos, obligaciones y relaciones jurídicas, pueden tener o no capacidad de hecho. Así nos encontramos con capaces e incapaces de hecho, según puedan o les esté vedado cumplir solos los actos jurídicos. Para estos últimos, el derecho organiza una protección que adopta la forma de tutela o curatela. Servio Sulpicio ha definido la tutela al respecto. Coinciden en afirmarlo Paulo en el digesto, libro número 26, título primero al principio del parágrafo 1, y Justiniano en las Institutas, libro primero, título 13, parágrafo primero. ¿Cómo? La fuerza y la potestad dadas y permitidas por el derecho civil sobre una cabeza libre para proteger a quien en razón de su edad no puede defenderse a sí mismo. Analicemos esta definición. En primer lugar, salta a nuestra vista que se habla de fuerza y potestad, lo que nos puede llevar a equívocos, porque si bien no hay duda acerca que la tutela entraña una idea de fuerza, de poder, es imposible sostener que entrañe una potestad en el sentido que esta palabra tiene en materia de capacidad. Recordemos que potestades hubo solamente 4 en el derecho romano, las 4 que mencionamos al comienzo de este capítulo, referidas todas a situaciones de incapacidad de derecho. No podemos entonces tomar el término que usan las definiciones de las fuentes como aludiendo a una potestad en sentido estricto, más bien conllevaría entonces un sentido figurado, quizás para aludir a las facultades y poderes del tutor, palabra que deriva de la voz latina, tueri, proteger, que de alguna manera hacen recordar a los del padre de familia, titular de la patria, potestad. Avanzando en el concepto de Servio, leemos que la institución de la tutela es del derecho civil. En rigor de verdad, pertenece al derecho de gentes, al menos la de los menores, como bien lo acota Gallo en sus Institutas. Libro primero, título número 189. La tutela de los impúberes ha sido establecida por el derecho de todas las naciones, aunque si bien tomada del ius gentium, los romanos la hicieron propia, rodeándola de particularidades y formalidades especiales y exclusivas, como lo dice Gallo en la parte final del fragmento recientemente citado. Solo los ciudadanos romanos reconocen tener sobre sus liberi la potestas. Sigamos con la definición que a continuación nos indica que la tutela se aplica sobre una cabeza libre, o sea, un sui iuris, lo que no debe llevarnos a interpretar que los alieni iuris no pudiesen ser incapaces de hecho, ya que esa limitación de capacidad era aplicable tanto unos como a otros, aunque en el caso de estos la cuestión resultaba irrelevante, ya que el pater, en uso de las facultades que le eran propias, suplía naturalmente la incapacidad de obrar de las personas colocadas bajo su patria potestad. Se dice que la tutela sirve para proteger a quienes, en virtud de su edad, no pueden defenderse a sí mismos, con lo que se alude a los menores impúberes, y se ha observado a este pasaje de la definición de Servio, el que no hable de la indefensión surgida del sexo, ya que las mujeres, en una época de la historia de Roma, también estuvieron sujetas a la tutela, y en el caso de ellas de manera perpetua, pero ello había caído en desuso en épocas de Justiniano. Tanto es así que ya Gallo nos dice que, en sus Institutas, libro primero, título número 190, que no se ve ninguna razón seria para que las mujeres que han alcanzado la mayoría de edad sigan bajo tutela, porque la creencia popular de que era equitativo que siguiesen sometidas a la auctoritas de un tutor debido a que su ligereza de espíritu las lleva a frecuentes engaños, parece una razón más especiosa que verdadera.
En efecto, las mujeres mayores tratan ellas mismas sus negocios. Tutela de los menores. Existieron en Roma dos clases de tutela, la de los menores impúberes y la de las mujeres, con la salvedad que esta última desapareció en el periodo posclásico, de suerte que en el Corpus Iuris ya no se la menciona. La primera, en cambio, perduró de manera tal que la recogieron los códigos y legislaciones modernas como la de nuestro país. Ahora bien, aun cuando el nacimiento marca el momento en que teóricamente puede iniciarse la tutela y el advenimiento de la pubertad, el de la finalización de la misma. La capacidad de los menores no es siempre igual durante este lapso. Así distinguimos infantes menores, infants minor. Los niños, desde el nacimiento hasta los 7 años, la voz infante alude a que los niños de esta edad no saben hablar, fari num possunt, lo que no debe ser entendido literalmente, sino referido a la posibilidad de hablar en sentido jurídico, comprendiendo el sentido y alcance de lo que se pronuncia. Este tipo de menores tiene vedada la realización de cualquier acto, dado que su incapacidad de obrar es absoluta. Infantes mayores, infants major, son los menores que han cumplido los 7 años y hasta la pubertad. En cuanto al momento que advenía esta, no siempre hubo coincidencia entre los jurisconsultos, ya que mientras que todos estaban contestes en que la mujer llegaba al cumplir los 12 años, cosa no obstante de importancia relativa, al menos durante la vigencia de la institución de la tutela perpetua que no acababa con la pubertad, para el que era necesario un examen físico practicado por los pontífices, que los declarase púberes sin necesidad de demostración física alguna, al cumplirse los 14 años. Justiniano puso fin a la controversia, adoptando la posición sabiniana. La incapacidad, de hecho, de los infantes mayores es relativa, dado que pueden realizar sin intervención del tutor todos los actos jurídicos tendientes a beneficiar su patrimonio. Menores próximos a la infancia y próximos a la pubertad. Dentro de los infantes mayores, esto es, aquellos cuya edad oscilaba entre los 7 y los 14 años, hubo una subdivisión según estuviesen más próximos a los 7, infantiae proximi, o a los 14, pubertati proximi. Dicha división tiene relevancia únicamente en cuanto a la responsabilidad por los actos ilícitos, y ha sido reproducida por el artículo 921 de nuestro Código Civil, que reputa como practicados sin discernimiento los actos ilícitos de un menor de 10 años. Clases de tutela. Según el modo en que el tutor era nombrado, el derecho romano reconoció 3 clases de tutela: la testamentaria, la legítima y la dativa. La tutela testamentaria. En la época antigua, el derecho a nombrar un hijo tutor al hijo impúber que a la muerte del pater se hacía sui iuris, era potestad exclusiva de aquel. En la época clásica la situación varía y así se permite nombrar tutor, además del padre, a la madre, aunque después de una información practicada por el magistrado acerca de la honradez e idoneidad del propuesto, al mismo padre de un menor emancipado y a un extraño, aunque en este último caso se requería también una previa información sumaria por parte del magistrado y que además el testador hubiese instituido heredero al menor, a quien se le propone tutor. Gallo en el Digesto, libro 26, título 2, parágrafo 1. Solamente pueden ser nombrados tutores por parte del pater aquellas personas a quienes se podía designar herederos. Así quedaban excluidos los peregrinos, los dedicticios y aún los latinos iunianos, inhabilitados para ello por la ley iunia. En cuanto a los esclavos, solamente podían ser tutores aquellos que en el mismo testamento hubiesen sido manumitidos como ciudadanos. El nombramiento debe hacerse indicando el nombre completo y de manera imperativa. Ticio sea tutor. Por ejemplo, como su nombramiento no dependía del carácter de pariente, podía renunciar al cargo, sin necesidad de invocar causa alguna. Tutela legítima. A falta de tutor designado en el testamento, las 12 tablas llamaban para el cargo a aquellas personas
que de morir el menor heredarían sus bienes ab intestato, y en ese mismo orden, así le correspondía el cargo al pariente más próximo, ya fuese agnado exclusivamente en el derecho antiguo, o cognado, al abandonarse, con Justiniano, el criterio de la agnación en materia sucesoria. A los tutores legítimos no les era permitido renunciar al cargo antes de finalizado el desempeño del mismo, según Ulpiano en el digesto libro 26, título 4, al principio del primer parágrafo. Tutela dativa. En las primeras épocas de Roma, no habiendo agnados, pasaba la tutela a los gentiles, que eran los parientes que se seguían en el orden de la sucesión ab intestato. Pero a partir de una ley Atilia del 188 a.C., se facultó a los pretores urbanos a designar el tutor en ausencia de nombramiento testamentario o de parientes agnados en grado sucesible. Con posterioridad, la facultad de nombrar tutor sufrió modificaciones, así una ley Iulia Titia de finales de la República la amplió a los gobernadores de provincias. El emperador Claudio la concedió a los cónsules y bajo Marco Aurelio se creó un cargo especial, el pretor de las tutelas, praetor tutelaris, dedicando con exclusividad a esa función. De esta manera nació la tutela dativa, llamada así porque le daba al magistrado. Ulpiano en el digesto libro 26, título 5, al principio del primer parágrafo. Quienes habían sido nominados para ejercer el cargo no podían rehusarlo, a menos que tuviesen justa causa para ello, como por ejemplo la avanzada edad, el hecho de desempeñar funciones públicas que exigiesen una dedicación completa, la enemistad con el menor o su familia, la enfermedad permanente y grave, entre otras, en el digesto libro 27, título 1. Iniciación de la tutela. Designado el tutor y de no haberse excusado él mismo en los supuestos que esta facultad le estaba permitida, debía cumplimentar ciertas exigencias. Antes de dar inicio a sus funciones, tales eran las siguientes. En primer lugar, debía prestar juramento de desempeñar correctamente la tutela. Debía, si se trataba de un tutor legítimo, suministrar garantías de su bien desempeño, garantías que fuesen suficientes para indemnizar al menor de los perjuicios que pudiese recibir por parte del tutor. Estas garantías no se exigían a los tutores testamentarios o dativos, pues se entendía que los mismos habían sido nombrados precisamente teniendo en cuenta su idoneidad y solvencia. Debía, en fin, hacer un inventario de los bienes que recibía para administrar, inventario que luego le permitiría, al finalizar la tutela, rendir cuentas de su gestión. Ulpiano en el digesto libro 26, título 7, parágrafo 7 al principio. Administración de la tutela. Los romanos consagraron el principio que las funciones del tutor se limitaban a la gestión y administración de los bienes de pupilo, y no a la guarda ni a la educación de éste. Estas últimas funciones eran desempeñadas por otras personas, designadas a efectos usualmente por el pretor, quien fijaba también las cantidades que debían ser gastadas en ello, y escogidas entre los parientes más próximos sin ninguna limitación legal. Generalmente la elección para tales fines recaía sobre la madre y, a falta de ésta, en los abuelos o cualquier persona cuyos efectos hacia el menor fuesen bien conocidos, y de la que tuviese seguridad que iba a encargarse con toda dedicación a su instrucción y cuidado. Hecha esta primera e importante salvedad, digamos que la forma en que el tutor ejercía su actividad dependía de la edad del menor, y así hablamos de la gestión de negocios, negotiorum gestio, cuando se trataba de un infante menor que no había cumplido aún los 7 años, y de la simple autorización auctoritas que se prestaba al infante mayor, aquel cuya edad oscilaba entre los 7 y la pubertad. Mediante la negotiorum gestio, el tutor actúa en su propio nombre cuando atiende los negocios jurídicos del incapaz. Se convierte así él personalmente en acreedor o deudor, propietario, comprador y vendedor en lugar del menor, quien padece de incapacidad absoluta de obrar. La diferencia con el sistema del derecho argentino estriba en que mientras entre nosotros, si bien el tutor actúa también solo, lo hace en nombre y representación del pupilo,
quien es el que resulta en definitiva ligado por los actos jurídicos de su representante. En cambio, en el derecho romano, hostil y reacio a la idea de la representación, el tutor actúa en su propio nombre y se obliga o libera en forma personal. Por ello, la obligación que tiene, finalizada la tutela, de transferir al expupilo los derechos adquiridos en virtud de la gestio y la correlativa facultad de exigirle ser liberado de las obligaciones contraídas por idéntica causa. Mediante la auctoritas, en cambio, se convalida el acto realizado por el incapaz. El menor cuya edad oscila entre los 7 años y la pubertad padece de una incapacidad relativa. Así puede realizar por sí solo y sin necesidad alguna de su tutor todos los actos jurídicos tendientes a beneficiar su patrimonio. Aceptar una donación, por ejemplo. Para los restantes, si bien concurre personalmente, precisa de la asistencia del tutor, quien presente en los mismos brinda su conformidad. Aclarémoslo bien, los negocios jurídicos de esta clase de menores son realizados directamente por ellos, quienes son los que en definitiva adquieren los derechos y se hacen cargo de las obligaciones. Si bien precisan para haber completado su personalidad jurídica de la presencia del tutor, dando su consentimiento, su autorización. Ya se tratase de gestio o bien de auctoritas, había ciertas reglas que el tutor no podía dejar de cumplir. De esta manera tenía vedado realizar donaciones con los bienes del pupilo, excepción hecha de los regalos de la costumbre, en rigurosa proporción a la fortuna del menor. Ni siquiera podía constituir una dote a la hermana de éste. No debía enajenar, por disposición de Septimio Severo, los predios rústicos, campo de labranza del pupilo, prohibición que Constantino extendió a los fundos urbanos. Las excepciones eran contadas. Citemos por el caso el supuesto en que la venta fuese imprescindible para la subsistencia del menor o que la misma haya sido dispuesta por el padre de éste, en el mismo testamento que designó al tutor. Tampoco podía usar en su provecho los bienes del pupilo. Así se percibía sumas de dinero que correspondían a éste. Su deber era depositarlas en algún templo hasta que se presentase la oportunidad de invertirlas en algún negocio. Asimismo, estaba obligado a cancelar las deudas del pupilo y a invertir correctamente el capital de éste. Para aquellas cuestiones en las cuales, durante el ejercicio de la tutela, los intereses del pupilo y tutor entraban en conflicto, el magistrado podía nombrar un curador provisional que se hiciese cargo de los de aquel. Pluralidad de tutores. El supuesto de pluralidad de tutores era muy frecuente en el derecho romano y en lo atinente al desempeño del cargo. Se hacía una distinción según se tratase de auctoritas o de gestio. En cuanto a la auctoritas, gozaban de mayor relevancia los tutores nombrados por el padre en el testamento o por el magistrado previa información sobre su capacidad y antecedentes. Aun de haber varios, la autorización de uno solo era suficiente para el acto fuese válido. Por el contrario, tratándose de tutores legítimos o nombrados por el magistrado sin información previa sobre idoneidad, era necesaria la concurrencia de todos. En cambio, tratándose de actos de gestio, el pretor autorizaba a uno de los tutores a actuar, quien debía prestar garantía suficiente, y los restantes quedaban reducidos al papel de vigilantes y controladores de la gestión de aquel, aunque podía darse el caso, por acuerdo entre los tutores o por voluntad del testador, de división de la gestión entre todos, ya sea según límites territoriales, un tutor para cada región donde existían bienes, o por la naturaleza de los negocios, un tutor para alquileres, otro para la explotación de un comercio, etc. Aunque dicha división no obstara en lo más mínimo a que quienes no tuviesen la gestión específica de algún asunto obrasen en relación al mismo, en el rol de vigilantes ya aludido. Finalización de la tutela. La tutela cesaba, bien por razones atinentes a la persona del pupilo, bien por cuestiones vinculadas a la del tutor. Causas relacionadas con el pupilo eran la llegada a la pubertad por parte de éste, salvo el caso de las mujeres mientras estuvieron sometidas a tutela perpetua. Con su fallecimiento con alguna capitis de minutio, ya fuere máxima cuando caía en esclavitud,
media si perdía la ciudadanía o mínima cuando, por ejemplo, era dado en abrogación. Fueron causas de finalización relacionadas con el tutor, la muerte de éste, la capitis de minutio máxima o media. En todos los casos, o mínima, únicamente cuando el tutor es agnado que ejerce la tutela legítima y pierde el carácter de tal. Cesaba igualmente por cumplimiento del plazo o la condición a la que hubiera sido supeditada, por el advenimiento de alguna causa de excusación que hubiera surgido con posterioridad a la aceptación del cargo o bien por remoción del tutor sucedida al sospechársele culpable de algún crimen. Acciones que surgen de la tutela. Las más antiguas son dos, establecidas en favor de los pupilos perjudicados por sus tutores. Ejercitada en contra del tutor durante el ejercicio de la tutela, cuando se le sospechase culpable de fraude o cualquier otra falta grave. La interposición de la acción daba lugar primero a la separación provisoria del tutor sospechoso y eventualmente a su destitución de haber sido encontrado culpable. En este caso también se hacía merecedor de la tacha de infamia, a menos que se tratase de algún ascendiente del pupilo, o un patrono, o que sus infracciones se limitasen a simples negligencias. Eso lo vemos en el digesto, libro 26, título 10. Actio rationibus distra endis. Se ejercía al final de la tutela cuando el tutor se había quedado con bienes pertenecientes al pupilo. La articulaba éste y se trataba de una acción penal tendiente a obtener una indemnización equivalente al doble del valor de lo sustraído. Eso lo vemos en el digesto, en el libro 27, título 3. Hacia fines de la República, la protección de las 12 tablas llegó a ser insuficiente, dado que suspender o remover al tutor sospechoso no reparaba las consecuencias de su infidelidad, y la actio rationibus distra endis no servía para perseguir indemnización fundida en negligencias o falta de cuidado del tutor. Actio tutelae directa. Hacía falta, como se advierte por lo que acabamos de exponer, una acción más amplia que pudiese ser utilizada por el pupilo al finalizar la tutela para solicitar la rendición completa de las cuentas de la gestión del tutor. Tal fue la actio tutelae directa consagrada por la ley Atilia, que era de buena fe y de carácter infamante para el tutor. A principios de nuestra era, la acción aparece con naturalidad como medio a ser empleado para exigir la condición de cuentas por parte del tutor al acabar sus funciones. Por la misma vía se requería la devolución de todos los bienes adquiridos y de todas las sumas cobradas para el pupilo, y se le reclamaba la indemnización de cualquier perjuicio que hubiese ocasionado una mala administración, por dolo o culpa. Al interponerla, el otrora pupilo obraba asistido por uno o varios curadores. Eso lo vemos en el digesto en título 26, título 9. Actio tutelae contraria. La tenía el tutor para reclamar, una vez finalizada la tutela, la indemnización de los perjuicios sufridos en virtud de esta. Asimismo, para solicitar el reembolso de los gastos que hubiese hecho o que el ex pupilo le liberase de las obligaciones que hubiese contraído en su nombre. Estas dos ocasiones, directa y contraria, se consideraban nacidas por vía cuasi contractual, quasi ex contractu, en el digesto libro 26, título 9. Otras acciones terminan de completar el elenco de medidas de protección de que dispone el pupilo. Así, si el tutor hubiese constituido alguna garantía de su desempeño, por la vía del contrato verbal de estipulación, posee la acción emergente de dicho contrato, la actio ex stipulatu, para demandar ya sea al mismo tutor o a quienes se hubiesen constituido en sus fiadores. Un senado consulto, dictado bajo Trajano, concedió al pupilo acción contra los magistrados que hubiesen designado tutores sin exigirles las garantías suficientes. En fin, finalizada la tutela, los menores que salen de la misma disponen de la acción de restitución por entero, in integrum restitutio, para anular los actos perjudiciales realizados, ya por el tutor solo o por ellos, con la auctoritas de aquel, que hubiesen resultado abiertamente perjudiciales.
Amén de todas estas garantías, el pupilo tuvo desde fines de la época clásica un privilegium exigendi, para cobrarse sobre los bienes del tutor con preferencia a los acreedores quirografarios de éste, pero después de los acreedores hipotecarios. Desde Constantino se entendió que la tutela constituía una hipoteca tácita sobre todos los bienes del tutor, que garantizaba las acciones indemnizatorias de quien hubiese sido su pupilo, hipoteca que se consideraba constituida con retroactividad al día en que dio comienzo la tutela. Tutela de las mujeres. Desde la más remota antigüedad, las mujeres estuvieron sometidas en Roma a tutela perpetua. El alcance de la misma implicaba que el sistema de protección tutelar no cesaba con la pubertad, como en el caso de los varones, sino que se prolongaba durante todo el resto de la vida. A esta situación jurídica, a partir de la pubertad de las personas de sexo femenino, nos referimos específicamente con la expresión tutela de las mujeres, tutela mulierum. El motivo de esta forma de protección de por vida era, en principio, la inmadurez y la ligereza de carácter de la mujer, así como su ignorancia en las cuestiones propias del foro. Tal la explicación formal recogida por Ulpiano en sus reglas 11.1, aunque ya el mismo Gallo, en su libro primero, título número 190, con anterioridad la hubiera fustigado severamente al sostener que el argumento que la ligereza de espíritu propia de la mujer podía llevarla con frecuencia a ser objeto de engaños, no parecía constituir una razón verdadera, sobre todo teniendo en cuenta la frecuencia con que muchas mujeres mayores llevaban por sí mismas sus negocios, convirtiendo a la auctoritas del tutor en una mera formalidad que a veces aquel prestaba porque no tenía más remedio o porque el magistrado lo constreñía a hacerlo. La verdadera razón de la existencia de esta tutela debe ser buscada en el interés de conservar los bienes de la mujer en beneficio de los parientes agnados de ésta, quienes usualmente son favorecidos con el cargo de tutor, cargo que, a diferencia de lo que sucede con los impúberes, parecía ser más un derecho que un deber. Citemos, por ejemplo, a Gallo, quien en su libro primero, título número 179, explica que el hijo del patrono de una mujer, aunque impúber, puede ser tutor de aquella, aun cuando tenga vedado darle la auctoritas, ya que él mismo, por su minoridad, necesitaría a su vez la auctoritas de su propio tutor. Planteada de esta manera, la tutela de las mujeres aparece como una institución netamente del derecho civil, por contraposición a la de los menores impúberes, propia del derecho de gentes. Las formas de designar el tutor fueron las mismas que en la tutela de los impúberes. Podía hacerse por testamento del padre o el marido, que la tuviese bajo su manus. A falta de testamento, se la difería legítimamente a los agnados y gentiles, entre los que cabía contar al patrono manumitente, caso que la mujer fuese liberta y sus hijos, y a falta de estos, tenía lugar la tutela dativa, conferida por el magistrado. La mujer precisamente de la auctoritas del tutor para todos los actos que por su naturaleza fuesen susceptibles de comprometer su patrimonio, enajenar su res mancipi. En Roma entraban en esta categoría los bienes más valiosos, los fundos itálicos, la servidumbre sobre ellos, los animales de tiro y carga y los esclavos, y condonar una deuda, hacer un testamento, aceptar herencias, estar en juicio, contraer obligaciones, entre otros. Podía ser, en cambio, por sí misma, todo cuanto no comprometiese su patrimonio, y al respecto su capacidad era más amplia que la de los impúberes, ya que le estaba permitido inclusive vender sus bienes nec mancipi, hacer préstamo de dinero, cobrar y pagar. En virtud de lo expuesto y teniendo presente que en ningún caso obraba por sí mismo con la gestio, sino que su función se limitaba a prestar la auctoritas, siempre durante el mismo acto. El tutor de la mujer no estaba obligado a rendir cuentas, y podía inclusive, dada la extensión del tiempo durante el cual podía verse obligado a prestar sus funciones, ceder la tutela a un tercero. En virtud de su carácter de perpetua, la tutela de las mujeres solamente terminaba con la muerte de ésta.
su capitis de minutio máxima, media y aún mínima, como por ejemplo cuando se casaba cum manu. Hacia fines de la República, la figura de la tutela de las mujeres inicia un ininterrumpido ocaso. De esta manera se permite al padre y eventualmente al marido, titular de la manus, incluir en su testamento una disposición que autorizaba a la mujer a elegir el tutor de su preferencia, tutor optativus. La misma facultad de darse el tutor de su conveniencia fue extendida a la mujer por Augusto, cuando la persona a quien habría correspondido el cargo era por incapacidad o ausencia, incapaz de dar auctoritas. Fue el mismo emperador Augusto el que dictó las leyes Iulia y Papia Poppaea, las que, entre otras disposiciones, dispensaban de la tutela perpetua a la mujer que, siendo ingenua, hubiese tenido 3 hijos, o cuando siendo liberta, y este beneficio, que luego fue extendido por el emperador Teodosio y su hijo Honorio, por una constitución del año 410 de nuestra era a todas las mujeres del imperio. Se denominó el ius liberorum, con tal extensión que en la práctica implicaba la abolición lisa y llana de la tutela de las mujeres. La misma desapareció, de tal manera que ya no figura en el Código Teodosiano, ni en el Corpus Iuris de Justiniano, a excepción en este último caso de la transcripción de la citada Constitución de Teodosio y Honorio, que realiza el Código en el libro 8, título 59, parágrafo 1.